Bienvenidos a Sociología del Trabajo. En esta serie de videos exploramos diversas cuestiones relacionadas con el trabajo y el empleo desde una perspectiva multidisciplinaria. En este capítulo haremos una revisión histórica de las principales etapas y de los eventos más significativos en el desarrollo de los conceptos y configuraciones sociales del trabajo. En este capítulo vamos a tocar los siguientes temas. 1. Los principales cambios históricos en la organización del trabajo, desde la antigüedad hasta nuestros días. 2. El origen de los conceptos principales que definen al trabajo en nuestras sociedades actuales. 3. Algunos elementos de crisis en la configuración social del trabajo en la actualidad. El concepto de trabajo es fundamental para entender a las sociedades contemporáneas y particularmente las relaciones laborales que se dan en ellas. El trabajo como relación social ocupa un lugar predominante en nuestras sociedades, siendo parte importante en la formación de nuestra identidad, de nuestras relaciones sociales y del lugar que ocupamos en las estructuras económicas. Esta centralidad del trabajo, sin embargo, se ha transformado a través del tiempo y es el resultado de una larga historia de cambios sociales, marcados frecuentemente por el conflicto. El concepto de trabajo como actividad social es algo histórico y culturalmente específico. En las diversas lenguas a través de la historia, no ha existido siempre un término que signifique trabajo de una misma manera. Por ejemplo, en la antigüedad no había un concepto de empleo, como hoy en día lo conocemos. Hubo en algunas épocas una marcada diferencia entre la consideración del trabajo manual y el trabajo intelectual. Podemos señalar notables contrastes en la forma de entender socialmente el trabajo si consideramos diversas épocas y sistemas sociales. Dentro de esta evolución existen algunos hitos o puntos importantes de cambio. El origen del trabajo en la humanidad está en la revolución neolítica, que introdujo el cultivo sistemático y planificado del campo, aunque en muchas sociedades agrarias antiguas no había un concepto diferenciado del trabajo y otras actividades. Particularmente, no existía una diferenciación entre trabajo y ocio. Por siglos, el trabajo siguió de esta manera, sin constituir un elemento independiente y diferenciador en la estructura social y económica. En la Grecia y Roma antiguas, hace unos 2000 años, se evidencia una primera transformación del trabajo, al quedar socialmente dividido entre las actividades manuales y las intelectuales. Esta época llevó a una desvalorización del trabajo manual y a la generalización de la esclavitud. Este desprecio del trabajo manual se extendió a la labor de los pequeños campesinos y artesanos independientes. La palabra latina labor invoca este significado negativo del trabajo, correspondiente a los hombres esclavos y a las ocupaciones consideradas inferiores. Por contraste, ocupaciones de orden superior como la filosofía y la política no se consideraban trabajo. Tanto en Grecia como en Roma, la ciudadanía y la libertad estaban relacionadas con la exclusión del trabajo. Opus es la palabra latina que significa el trabajo valioso y creativo de los ciudadanos y los nobles, asociado al propio trabajo divino de la creación. A lo largo del Imperio Romano y hasta el final de la Edad Media, en las sociedades occidentales el trabajo no se convierte en el eje de las relaciones sociales, excepto como distinción fundamental entre los nobles e intelectuales y el resto de la población. En esta época el trabajo no es una vía de movilidad social,
ni de enriquecimiento personal. Los ricos lo son porque pertenecen a la nobleza y heredan derechos y propiedades, pero todavía no surge el capitalismo como lo conocemos actualmente. Las sociedades permanecen, por esta razón, sin grandes cambios en su estructura social. En la concepción judeocristiana medieval, el trabajo adopta una ambivalencia que le caracteriza hasta la modernidad. Para la Biblia, el trabajo es la consecuencia del pecado original y no es creativo, ya que Dios es el creador de todo cuanto existe. Es sólo posteriormente, alrededor del siglo XIII, que el pensamiento cristiano empieza a convertir el trabajo, en tanto sufrimiento, en un factor de salvación que tiene un nuevo impacto social. La dureza del trabajo redime y mantiene al hombre alejado de la holgazanería y de los vicios. Paulatinamente, el trabajo se convirtió en mandamiento de Dios y vía de redención. La extinción o disminución de la esclavitud en las sociedades occidentales se da a cambio de una exaltación del trabajo como vía de salvación, dignificación e inserción social. La nobleza, sin embargo, seguía sin trabajar en un sentido práctico. El surgimiento de la religión y del poder de los monjes llevó a que en esta sociedad se diera una división funcional del trabajo entre los tres grupos: el clero, los que rezan; la nobleza, los que luchan y defienden; y los plebeyos, los que trabajan. Frente al concepto jerárquico esclavo-ciudadano de las antiguas sociedades griega y romana, surge en esta época un concepto más funcional de la sociedad, basado en la cooperación entre los tres grandes grupos, y trayendo un mejor posicionamiento de algunos grupos de trabajadores, como los artesanos, que forman gremios y asociaciones. Durante los siglos XV y XVI aparecen nuevas e importantes transformaciones del concepto del trabajo. Tras la reforma de Lutero y el surgimiento del pensamiento renacentista, se empieza a ver al hombre como un ser libre que puede conformar su propio destino a través del trabajo. El calvinismo convirtió la laboriosidad junto con el éxito en la acumulación de bienes en la marca de los hombres buenos. Con la ayuda de Dios, los bienes se acumulan. Esto, de acuerdo a Max Weber, fue constituyendo uno de los pilares del capitalismo y la estimación del trabajo como fuente positiva y legítima de riqueza. También se considera por algunos que esta diferencia en la valoración del trabajo entre el pensamiento católico y el protestante dio origen a grandes diferencias culturales y económicas en los países ligados a cada una de estas visiones religiosas. Un siglo después, la Ilustración reemplaza la esencia religiosa y ética del calvinismo por un individualismo laico utilitarista, que empieza a situar el trabajo como parte de la economía y fundamento del capitalismo moderno. A finales del siglo XVII, el filósofo John Locke declara el trabajo como fuente de propiedad, la única fuente legítima de riqueza. La propiedad del propio cuerpo representa la propiedad de una capacidad de trabajo que es susceptible de transacción económica. El hombre puede ahora ofrecer su trabajo en un mercado de manera más libre, y éste puede ser aprovechado sin restricciones morales por parte de quienes lo pueden utilizar.